Estamos comunicados con Javier Andrade, diputado de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos. Hola Javier, Daniel Cholaquian te saluda desde M530. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes a vos, tu equipo y toda la audiencia. Muchas gracias por atendernos. No, por favor. Sé que no es tu tema, pero si tal vez tenés alguna reflexión sobre lo que está pasando con el tema de la educación y esta iniciativa de Rodríguez Larreta de llevar a los chicos que no tienen conectividad a los edificios escolares en lugar de proveerles conectividad. Si ustedes como bloque tienen alguna posición tomada y si han dicho algo al respecto, me gustaría saberlo. Si no, seguimos con lo que era nuestra agenda charlada previamente. No, a ver, no es mi tema, pero no es mi especificidad, pero porque hay compañeras, por suerte, sí, claro, y compañeros que son parte de la Comisión de Educación, como Lorena Copocoy, que es la vicepresidenta, pero obviamente tengo una opinión, ¿no? Sobre todo, por otro lado, más que como diputado, como padre de hijos que cursan sus estudios en la escuela pública de la Ciudad de Buenos Aires. La realidad es que genera muchísima preocupación, ¿no? Porque entendemos que el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, con los recursos que cuenta, que son en materia de cantidad de dinero por persona, es el más grande de Latinoamérica, comparable con el de ciudades como Barcelona o Madrid, a nivel de las llamadas, entre comillas, como ciudades del primer mundo. Entendemos que debería generar los recursos para poder resolver. Sobre todo porque en particular con respecto a la conectividad, y esto tiene que ver con los barrios más humildes de la Ciudad de Buenos Aires, nuestras villas y complejos habitacionales más postergados, casi todos ubicados en el sur de la ciudad. Hay una resolución judicial del juez Gallardo que obliga al gobierno de la ciudad a generar la conectividad en esos barrios. Y obviamente, por otro lado, todos recordamos el plan Conectar Igualdad, que había acercado la posibilidad de que muchos de nuestros pibes cuenten con una computadora, con una notebook, o como se denominen, para que puedan llevar adelante esa conectividad. Y la realidad es que preocupa por el sesgo, digamos, ¿no? El sesgo discriminatorio que presenta la solución que traen, porque en el marco del aislamiento social preventivo obligatorio, que entendemos que fue la principal herramienta que tuvimos para poder abordar la pandemia, y en ese marco seguir fortaleciendo el sistema de salud, plantear que los chicos, que son cerca de alrededor de 6.000 chicos lo que están involucrados, por lo menos es el número que da la Ciudad de Buenos Aires, o 6.000 o 6.500, no recuerdo bien ahora, trasladarlos y movilizarlos, digamos, en este momento que en la Ciudad de Buenos Aires hay una gran circulación del virus. Entendemos que el error es doblemente grave, ¿no? Porque primero, por no resolver el tema con los recursos que tiene la ciudad, proveyendo, digamos, de una computadora a estos alumnos y alumnas, sino también habilitando la circulación de ellos en el marco de la ciudad, sabiendo todos los problemas que existieron en las derivaciones que tuvieron del plan Detectar, que el aporte de Nación tenía que ver con el hisopado, pero posteriormente fue una complicación muy grande en la materia logística y el transporte de las personas, sacarlo de su casa, los pibes, para que vayan a la escuela, entendiendo que los pibes son grandes transmisores del virus, si bien no los afecta de manera directa y preocupante a ellos, en algunos casos ha sucedido, pero en términos generales no. Es decir, entre ellos pueden ser también vehículos del virus que pueden llevar de una familia y de una vivienda a la otra. Nosotros entendemos que la Ciudad de Buenos Aires tiene los recursos para poder resolver esto. Una de las soluciones que también está dando el gobierno nacional a través del ENACOM es acercar tarjetas, digamos, telefónicas, para que puedan contar con los datos necesarios para aquellos que ya tienen la computadora, pero entendemos que debería acercarse a una solución más efectiva, vuelvo a repetir, en una ciudad que cuenta con los recursos que tiene la Ciudad de Buenos Aires, y que por otro lado hay graves problemas en la educación estructuralmente, ¿no? Porque imagínate que cuando asumió Mauricio Macri en el 2007, el presupuesto de educación era 27% del total del presupuesto de la ciudad, y hoy está rondando el 17%. Entonces ahí es donde se muestra la prioridad que tiene el gobierno de la ciudad con respecto a la educación, ¿no? Absolutamente. Una de las cosas que, o lo que yo tenía interés de conversar con vos, Javier, es lo que tiene que ver con
determinadas obras en la ciudad de Buenos Aires. Esta semana vimos 2 casos en particular. Uno es un hotel en San Telmo, allí a una cuadra del Parque Lezama, que se suspendió la construcción, pero que era una obra absolutamente descomunal y fuera de todo reglamento. Y otro es el shopping que estaba empezando a construir, o por lo menos a trabajar, sobre el que estaba empezando a trabajar medio ilegalmente IRSA, en la zona de el ferrocarril, allí en Caballito, y que fue también detenido por acción, en este caso, de los vecinos. ¿Qué está pasando con la ciudad de Buenos Aires y con estos emprendimientos inmobiliarios que la ciudad parece hacer digamos, cerrar los ojos y que avancen sin ningún tipo de contemplación de reglamentaciones? Mira, la verdad, Daniel, es que genera muchísima preocupación, ¿no? No es desconocido para aquel que se interesa sobre cuáles son los ejes principales del gobierno de la ciudad, en cabeza de Rodríguez Larreta y anteriormente de Mauricio Macri, comprender y haber visibilizado que el negocio inmobiliario ha sido algo estructural, tanto por la desafectación de tierra propia de la ciudad de Buenos Aires, planteando que no es necesaria y que no genera ningún rédito al Estado de la ciudad de Buenos Aires, como también como han, polulado de manera brutal la cantidad de construcciones en el marco general, digamos, no en cualquier barrio. En algunos barrios, más fuertemente, como vos mencionabas, el barrio de Caballito es uno de los más afectados, ¿no? La realidad, vos mencionabas 2 obras, particularmente la de Caballito, donde pretendían construir un shopping, una ley que fue presentada 8 veces en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para poder dar norma de constructividad, para poder construir un shopping que tiene que ver no solo con la capacidad constructiva, sino con los usos comerciales que se le puede dar a una parcela. Imagínate, 8 veces intentaron aprobar en la legislatura, y aunque teniendo los votos para poder aprobarla, porque para poder cambiar la norma de una parcela hacen falta 31 votos, así todo no lo pudieron lograr, sobre todo por una gran conciencia de los vecinos y vecinas de Caballito, y particularmente de aquellos que integran el Consejo Consultivo, que es uno de los órganos de la comuna. Como está la Junta Comunal, está el Consejo Consultivo, que es donde está la participación más genuina, que tiene que ver con los actores, con las fuerzas activas que hay en el barrio. Lo tiraron para atrás. Ahora, la Ciudad de Buenos Aires, este es un terreno muy grande, no recuerdo, pero son miles de metros cuadrados la superficie. Esto, para los que se ubiquen bien, lo que conocen el barrio y los que no lo conocen tanto, esto está lindero al puente que cruza las vías del ferrocarril que van de Avellaneda para la calle Yerbal, ahí lindero al club de Ferrocarril Oeste. Son unos terrenos muy grandes, que el vericueto, el artilugio que encontraron ahora, era como la realización de un mega emprendimiento inmobiliario, requería de un impacto ambiental, que lo que hicieron fue dividir la parcela en 4 parcelas más chicas. Entonces la Dirección General de Interpretación Urbanística, que es un área del gobierno de la ciudad que tiene que ver con desarrollo urbano, determinó dividir las parcelas, y lo que hicieron fue empezar a trabajar en una de ellas, sin requerir el impacto ambiental que requerirían para presentar el proyecto en su conjunto, ¿no? Que es un proyecto que abarca todo. Para los que conocen la zona, es como una pared de edificios que va desde ahí, sobre la avenida Avellaneda, desde el puente que cruza el ferrocarril hasta la comisaría, que queda a unos, son más de 150 metros a lo largo, y en profundidad tiene una envergadura importante. Lo que hicieron fue encontrar este artilugio para poder empezar a avanzar, ¿no? Y la realidad es que en cabeza de algunos ciudadanos que son parte del Consejo Consultivo, lograron presentar un amparo, la verdad, con un sustento en sus fundamentos de relevancia, que el juez no tuvo más lugar que frenar la obra. Obviamente, sumándole a esto que habían iniciado la obra en el marco de la cuarentena, cuando estaban imposibilitados, porque fue cuando se había repuesto la cuarentena más estricta en la última etapa, y habían empezado a hacer obra en el medio de la imposibilidad legal que tenían para poder llevarlo adelante. La verdad que no es novedad, ¿no, Daniel? Porque en el marco también de la pandemia, entendiendo nosotros que la salud es la prioridad,
también intentaron abordar, generar normas de mayor constructividad, por ejemplo en Villa Crespo, Dorrego y Corrientes, que es donde se hizo el nuevo viaducto, también que ahí funciona, bueno, la asamblea de Villa Crespo, que es donde funciona la radio asamblea, que también ustedes deben conocer. Hay varios programas que se encargan de tratar el tema de ciudad también ahí. Generar esa parcela mayor constructividad como una prioridad en la ciudad, ¿no? Entendiendo todos los problemas que tenemos y lo que hay que atender en materia de salud y de economía, la preocupación principal era generar mayor constructividad en ese terreno, y en otro que es el Triángulo de Salguero, que es un triángulo que queda cuando uno baja de la autopista Ilía para el lado de Salguero, ya de cara al Río de la Plata. Es un triángulo que pretende armar una torre. Digo, a ver, cualquier parcela de la ciudad es factible de ser desafectada del dominio público para construir un emprendimiento inmobiliario. Estos también fueron amparados por la Agencia de Bienes del Estado en el marco del decreto que pidió un informe el Ejecutivo de la Nación a la Agencia de Bienes para poder estudiar todas las transacciones que se hicieron de traslado de dominio de la Nación a la ciudad. Uno dice que no deja de preocuparse, y sobre todo porque ahora se está iniciando una discusión que tiene que ver con el Plan Urbano Ambiental, que el Plan Urbano Ambiental es la ley marco del Código Urbanístico, del Código de Edificación y de todo lo que tiene que ver con materia de urbanismo en la ciudad, como así también de la obra pública, ¿no? Que plantea ejes, es una ley que está, es decir, planteada, se aprobó en el año 2000 y requería una actualización en el 2008, que la tuvo, apenas había llegado el gobierno de Mauricio Macri, y requería una actualización cada 5 años, que fue postergada, y obviamente se avanzó en el tratamiento del Código Urbanístico de Edificación sin haber modificado la ley de Plan Urbano Ambiental, que es la ley macro. Lo más grave de todo esto es que por primera vez el Consejo de Planeamiento Urbano, que es quien elabora ese Plan Urbano Ambiental, está integrado por 21 personas, entre ellas el jefe de gobierno que la preside, y lo que pasó fue que por primera vez en la historia ya llevan 11 mandatos los consejeros, que son técnicos que se proponen desde el Ejecutivo y desde la legislatura, y 11 los propone el Ejecutivo. Ahora, la legislatura proponía 9, y obviamente se entendía que, si bien no establece una proporción entre las fuerzas políticas que integran la legislatura, lo que no cabía ninguna duda era que se tenía que tener representatividad de la legislatura. El bloque de Frente de Todos, que tiene 17 legisladores de 60, y que en la última elección, con más de 700.000 votos, superamos el 75%, teníamos que tener una representatividad. Bueno, nos sacaron la posibilidad de incorporar técnicos de nuestra fuerza política para que tengan una voz en esa discusión, en la elaboración del Plan Urbano Ambiental. Así que preocupa sobremanera. Obviamente nosotros afianzamos nuestro lugar de oposición y entendemos que lo que hay que hacer es generar una política de acceso a la vivienda para que la mayoría de la Ciudad de Buenos Aires tenga esa posibilidad, y obviamente terminar con la desigualdad entre el norte y el sur y lo que padecen en los barrios más humildes, que es el claro ejemplo de la ciudad injusta en la que vivimos en nuestra Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Clarísimo que decís, y uno no deja de sorprenderse, o no, digo, uno no deja de querer ilusionarse en que algún día, cuando empresas vinculadas al negocio inmobiliario comiencen a destruir parte del patrimonio o apropiarse del espacio público, como es el caso, lo que decías, de la empresa que empezó a hacer trabajos en un momento en que la construcción no estaba habilitada, digo, que haya medidas sancionatorias que efectivamente terminen desalentando estas acciones, porque ya sabemos, demasiadas negocios inmobiliarios se hicieron demoliendo edificios patrimoniales, quebrando normas edilicias, a espaldas de un gobierno que no inspecciona y que luego pone multas tan irrisorias que es más grande el negocio que la multa, ¿no? Sí, como vos lo decís, Daniel, la verdad que hay un avasallamiento de la identidad de nuestra Ciudad de Buenos Aires. Hay una gran idea de demolición de viviendas antiguas en función del negocio inmobiliario, y por otro lado también la preocupación, bueno, yo ahora vivo en el barrio de Flores, pero hasta hace muy poco vivía en el barrio de Caballito, y lo que pasa que cuando empiezan a surgir esta cantidad de edificios y torres, lo que provoca, digamos, es una grave situación en cuanto a los servicios de cargas, ¿no? Me refiero a la luz,
sí, claro, al agua. La verdad que es un grave problema. Y también el acceso a la salud y a la educación, ¿no? Porque hay que entender que cuando se construye para que viva más gente, también es necesario poder atender estas situaciones, ¿no? Tanto el acceso a los servicios como también en materia de salud y educación, con el grave problema de vacantes que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y hoy estamos viendo, como te decía antes, de educación al principio, te podría decir en materia de salud pasa lo mismo. El presupuesto cuando asumió Mauricio Macri era el 23% y hoy estamos rondando el 15% del presupuesto de salud. Por suerte se puso a la cabeza del abordaje de la pandemia el presidente Alberto Fernández y Larreta, desde mi punto de vista, no tuvo más chance que poder acompañar eso. Bienvenida esa situación, la celebramos porque entendemos que era un tema de una envergadura importantísima para que sea conducida por el gobierno nacional, pero nada, la realidad es que siempre lo público es algo que está entendido como mala palabra, ¿no? Para el modelo neoliberal que expresa el macrismo en la ciudad. Y esa es la gran diferencia que tenemos. Hoy están obligados al Estado presente, les guste o no, porque obviamente la posibilidad de que se sature el sistema público de salud excede a aquellos que tienen obra social y prepaga, ¿no? Porque una problemática de este tipo, si llegamos a tener un inconveniente, involucra al conjunto. Así que, bueno, bienvenido, que trabaje conjuntamente con el presidente de la Nación, pero nosotros no podemos dejar de visibilizar los problemas estructurales que tiene la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Como están padeciendo ahora graves problemas en materia de asistencia alimentaria, no solo en los barrios más humildes, ¿no? Porque se ve que se ven ollas y viandas y la solidaridad de los vecinos en cualquier barrio de la ciudad, ¿no? Porque el problema es muy grave. Que sí. Exactamente. Muchas gracias Javier por esta comunicación y seguiremos de cerca el tema del espacio público en la Ciudad de Buenos Aires. Hasta pronto, ¿eh? Hasta pronto y agradecido soy yo, Daniel, un abrazo grande. Un abrazo. Hablábamos con Javier Andrade, diputado de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos.